Iniciamos hace exactamente 5 semanas atrás a hablar de los encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Hoy es la 5ª entrega que hacemos de esta serie que hemos preparado para compartirla con todos ustedes y meditar en ella. La semana pasada introducimos el primero de estos personajes que tuvieron un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo el primero, no estoy hablando que fue la primera persona con la cual se encontró Jesucristo, sino el primero que estamos viendo en esta serie. Y esa persona, pues, es Nicodemo. Y vimos la semana pasada cómo él, a pesar de su gran intelecto, y del profundo conocimiento que tenía de las leyes, de la jurisprudencia hebrea, y cómo era una persona notable dentro de la comunidad hebrea y del mundo greco-romano, aún así se sintió atraído por hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero introducir precisamente hablando de un gran intelectual de medianos del siglo XX, Malcolm Muggeridge, inglés, y fue una figura de renombre para esa época, un gran intelectual, personalidad televisiva. Él describió en su autobiografía, en la primera parte de su volumen, del primer volumen de su autobiografía, cómo estando en el sur de la India, en esta búsqueda de significado en la vida, él dijo lo siguiente, y lo cito: tenía la sensación de que de algún modo, además de buscar, yo estaba siendo buscado. Pisadas resonando detrás de mí, una sombra como que me seguía tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Yo también estaba huyendo y así me encontraba persiguiendo y siendo perseguido. El perseguidor y el perseguido, la búsqueda y la huida, fundiéndose al fin en una única inmanencia o luminosidad. Muggeridge hizo de su experiencia algo aún más dramático al expresarlo de la siguiente manera, y lo cito de nuevo: sí, ahí estaba, lo sé, no importa lo lejos y lo rápido que corriera, con todo, mirando hacia atrás sobre mi hombro, aún podía verte en el horizonte. Y entonces yo corría más rápido y lejos que nunca, pensando triunfantemente: ahora sí logré haberme escapado. Pero no, ahí estabas tú, viendo cómo yo agonizaba, viniendo tras de mí. Realmente uno tiembla ante el salto final. No hay escape. Leamos, hermanos, en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3 dicen de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando leía este versículo,
pues escarbaba en mis archivos de mi memoria personajes que pudieran conectar con Nicodemo, y me vino a la mente en esas reservas Malcolm Muggeridge. Y me vino a la mente porque él era un gran intelectual, al igual que era Nicodemo, y pude hacer un paralelismo entre ambas personas. ¿Por qué? Porque normalmente se nos ha vendido la idea de que personas brillantes intelectualmente y con mucho conocimiento, ese tipo de personas no tienen necesidad de creer en Dios. Que creer en Dios es para los ignorantes, para las personas retrógradas, energúmenas, con ningún tipo de preparación académica o intelectual. Sin embargo, estas personas que así piensan han tenido cierto éxito porque algunos consideran que ciertamente es así. Obviamente es un gran desconocimiento de la historia y un suicidio intelectual. Vemos aquí en la palabra de Dios este hombre con tanto conocimiento que aún así se da cuenta que algo le falta. Se siente atraído por ir a conversar de su vida con nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos al principio, los personajes bíblicos nos representan a nosotros en las diferentes facetas que ellos viven. Pero Nicodemo, a pesar de ser un gran intelectual, era un moralista y era un hombre muy rico. Era un hombre intachable socialmente hablando. Dice que era un principal entre los judíos, un fariseo. Los fariseos para la época de Jesús eran unos 6,000. Y el Sanedrín al cual pertenecía Nicodemo, que es la corte suprema de los judíos, estaba compuesta por 70 hombres, más el sumo sacerdote 71. Y dice la Escritura que él era un prominente, un príncipe, un principal entre ellos. Es decir, que Nicodemo sobresalía por su intelectualidad, pero también por su moral. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos. Los fariseos eran ortodoxos y muy rigurosos para el cumplimiento de la ley y preservar la pureza de ella. Los saduceos eran más políticos, eran liberales y no creían en los milagros, pero siempre se la ingeniaban para formar parte de ese clan gobernante. Pero Nicodemo era un moralista, un hombre intachable. ¿Y cuán difícil se le hace a un moralista entender que tiene una profunda necesidad de Dios? Porque él se ve a sí mismo como una persona honesta, como una persona de bien, como una persona correcta. Por lo tanto, quienes así piensan entienden que la iglesia en muchos casos está llena de personas que tuvieron una vida malvada, una vida licenciosa. De hecho, he escuchado personas que dicen, las iglesias están llenas de personas que vivieron las vidas que a ellos le dieron la gana y ahora están metidos en eso. Ciertamente es así. La Escritura dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Lo que aquellos que visiblemente estaban perdidos y aquellos como los moralistas que están disimuladamente perdidos, pero están perdidos también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros no tenemos méritos delante de Dios por más moralistas y correctos que nosotros seamos. Pero cuán difícil se le hace al moralista entender que está perdido. Cuán escarpados pueden ser los conceptos y el ego silente de aquellos que han tenido éxitos sin dependencia absoluta de quien verdaderamente le dio el éxito.
Dios en su gracia común los colma de favores, aunque ellos no le den el reconocimiento al Señor. Qué complejos pueden ser los enredos de las madejas del alma que cree que solo necesita a Dios cuando la persona cree que los necesita. Siempre tenemos necesidad de Dios, pero hay algunos que creen que hay ciertas ocasiones donde sí lo necesitamos y otras ocasiones donde no lo necesitamos. Y eso he podido ser testigo desde antes de ser pastor. Personas cuya fe está condicionada a las circunstancias. Es una fe temporal, una fe que crece y se vuelve robusta cuando hay vicisitudes, cuando hay contratiempos, cuando hay pronósticos reservados, cuando las cosas no marchan bien en el orden familiar, cuando los recursos económicos escasean. De repente aquella fe se vuelve robusta y la dependencia del Señor se vuelve más imprescindible que nunca. Pero inmediatamente el panorama gris comienza a despejarse y un nuevo horizonte se asoma y el sol vuelve a brillar, así como la neblina matutina se va la fe. Entonces aquellas personas dependientes de Dios ya ahora comienzan a confiar en sí mismas, porque las nuevas bendiciones que el Señor en su gracia le ha dado comienza a carcomerle la fe que tuvieron en un momento determinado. Eso es una fe temporal. Y comienzan a ser impacientes e intolerantes porque el éxito hace que algunas personas se vuelvan selectivas, clasistas e impacientes. Hay una correlación directa entre éxito e impaciencia. De repente ya no ven a los demás como antes lo veían. Pero eso no lo vemos en Nicodemo. Nicodemo era un hombre eminentemente intelectual y era un hombre groseramente rico, como lo vamos a estar viendo. Y aún así tuvo inquietudes para ir a conversar con nuestro Señor Jesucristo. Qué inestables pueden ser los pensamientos en torno a la vida espiritual, donde hoy cree y mañana no cree, dejándose llevar por el vaivén de las circunstancias, donde hoy parece que Dios tiene sentido y mañana no. Cómo los vientos de prosperidad pueden mecer al corazón durmiéndolo en sus relativos triunfos. En todos estos casos hay un común denominador: una vida sin Dios. La necesidad por Jesucristo en la vida de Nicodemo llama la atención por su gran preparación y aún así darse cuenta que no era suficiente. Y en adición a eso tenía también muchas riquezas. Vimos que ambas cosas no son suficientes. Por eso leemos nuevamente ese momento en que Nicodemo se acerca a Jesucristo. Juan 1, del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Los fariseos tenían que ser preparadas, personas muy preparadas, pero Nicodemo era más preparado que la mayoría de los fariseos porque era un principal, un prominente entre ellos. Pero para llegar a la posición de fariseo no podían ser personas pobres. Nicodemo era un hombre de muchos recursos. Un fariseo podía llegar a esa posición, es decir, ser parte de esos 6,000
o ser miembro del Sanedrín, de la Corte Suprema, por dos formas. Por casta familiar, los padres iban instruyendo e induciendo a sus hijos, no había fariseas, hoy sí, pero antes no. Entonces, había pues esos padres que iban instruyendo a sus hijos y preparándolo y condicionándolo, cabildeando para que sus hijos fueran a buenas escuelas rabínicas y que los mejores rabinos o rabí es maestro, los mejores maestros pudieran educarle a sus hijos. Recuerden que una de las cosas que se dice del apóstol Pablo es que fue educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era uno de los maestros, de los rabinos más connotados de aquella época. Entonces, podían hacerlo así, o podían hacerlo simplemente que en una familia tuviera muchos recursos, y aunque no tuvieran tradición de fariseos, pues con muchos recursos, buscar la manera de cómo inducían a algunos de sus hijos a la carrera de ser un fariseo. Lo cierto es que la mayoría de los fariseos eran hombres de negocio, como le he dicho en otras ocasiones. Ellos estaban en la cúspide de la pirámide social hebrea y tenían un sitial muy privilegiado dentro del mundo greco-romano. Miren una evidencia de la fortuna de Nicodemo. En los momentos grises de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, un hombre muy rico llamado José de Arimatea, según el relato que nosotros encontramos en Juan capítulo 19, versículo 38, se le acercó a nada más y a nada menos que a Poncio Pilato, el procurador, la máxima autoridad romana en esos predios ocupados. Y se le acercó y le pidió personalmente a Poncio Pilato que le entregara el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle un entierro digno. Y le dio una tumba nueva. Dice ese versículo 38 de Juan capítulo 19 que José de Arimatea era muy rico. Pero también nos dice en el versículo 19, en el versículo 39 de este capítulo 19, también nos dice en ese capítulo 19, versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Casi la mayoría de los eruditos coinciden de que aquí están hablando de 100 libras romanas, que era aproximadamente 65 libras como nosotros las concebimos. De todas maneras, era una cantidad exorbitante de estas especies aromáticas para embalsamar a nuestro Señor Jesucristo, probablemente en polvo. Lo que quiere decir que tenía siervos que lo ayudaron a cargarla hasta allá. Y vemos cómo le da ese compuesto de mirras y de áloes de gran valor. Es inestimable y varía el precio que se puede cuantificar en el día de hoy, pero algunos hablan hasta de más de 50,000, otros hablan hasta de más de $100,000, todo esto. Lo que quiere decir que este hombre tenía muchas riquezas. Y vemos las dos ocasiones en que nuestro Señor Jesucristo tuvo riquezas. Las dos veces que Jesús fue rico materialmente fue en su nacimiento y en su muerte. No sé cuál es la obsesión que algunos tienen de procurar tantas riquezas al precio que sea. Lo cierto es que algunos expertos como William Berkeley dice lo siguiente acerca de una familia que llamaban la familia de los Nicodemus, que guarda una estrecha relación con este personaje. Y dice lo siguiente: por allá, por el año 63 a.C., cuando los romanos y los judíos habían estado en guerra, Aristóbulo envió a un cierto Nicodemo como embajador al emperador romano Pompeyo. Mucho más tarde, en los terribles últimos días de Jerusalén, el que negoció la rendición fue un cierto Gorión, hijo de Nicodemo. Cierro la cita.
lo más probable es que este gorrión estuviera emparentado o fuera hijo del Nicodemo que se encontró con nuestro Señor Jesucristo, lo cual indica que había toda una saga de aristocracia en esta familia. El liderazgo, la influencia social, su intelecto, su moral y el poder económico de Nicodemo no lograron retenerlo lo suficiente como para impedir que él se acercara a conversar con Jesucristo. Sus bienes materiales, su glamour, se quedaban cortos ante las necesidades eternas de su alma. A pesar de lo necesario que es el dinero, la Biblia no condena la riqueza. Lo que la Biblia le dice a los ricos, que sean generosos en buenas obras. A pesar de lo necesario que puede ser el dinero, todo el mundo necesita un encuentro con Jesucristo. A pesar de la dolce vita, a pesar de que el dinero no lo es todo, como algunos dicen, pero que calma los nervios, necesitamos un encuentro con Jesucristo. A pesar de las marcas, de las pasarelas y de las propuestas de Milán, necesitamos un encuentro con Jesucristo. A pesar de un maravilloso crucero en estos tiempos de cuarentena, paseándonos por las islas griegas, o una maravillosa estadía de 2 semanas en un spa en las islas Fiji, todos necesitamos un encuentro de Jesucristo. No importa que estemos disfrutando de la gastronomía francesa o caminando por los puentes de Praga o deleitándonos con los tulipanes de Ámsterdam, necesitamos un encuentro con Jesucristo. No es en sí que estas cosas sean malas, sino que no son suficientes para llenar el vacío del alma, porque eso solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Nicodemo, un hombre rico, un hombre con un gran intelecto, y aún así fue movido por la misma providencia a ir a hablar de su vida con Jesucristo. Intelectual y rico, ¿qué más pedir? Normalmente los seres humanos ponen sus esperanzas en el dinero, en la ciencia, en lo que ellos son, en lo que ellos entienden que pueden controlar. Para nosotros es muy fácil acercarnos a Jesucristo. De hecho, es más fácil que lo que fue para Nicodemo, porque nosotros tenemos una revelación más amplia. Nosotros tenemos las Escrituras. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos que Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que tuvo, muerto y vivió, el que dice estas cosas. Nosotros sabemos que es el Hijo del Hombre, sabemos que es el Hijo de David, sabemos que es el Salvador, sabemos que Jesucristo es Dios. Nosotros sabemos todas estas cosas y acercarnos a Jesucristo es más fácil. Nosotros sabemos que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, nosotros lo recibiremos. Pero para Nicodemo no. Para Nicodemo era un simple predicador itinerante. Era un simple hijo del proletariado de su época. Un obrero, un carpintero, uno que venía predicando cosas en distintas comarcas. Para Nicodemo, acercarse a Jesucristo, tuvo que tener la complicidad de la noche, probablemente para no tener las presiones de los que eran igual que él, pero que pensaban distinto con respecto a Cristo. Nicodemo se acerca a Cristo viéndolo simplemente como un maestro. Sabemos que vienes de Dios, maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. No le dice Señor, le dice maestro. Pero en la providencia del Señor es bueno, porque Él tuvo que pagar el precio de ser sorprendido por algunos de los que eran hostiles a Cristo. Y así Nicodemo se acerca al Señor.
su riqueza y su intelectualidad no fue suficiente. Leslie Stevenson escribió un libro memorable y de muchas referencias por el contenido de este libro. Se llama 7 teorías de la naturaleza humana. La más última de las versiones ya van por 13 teorías, donde Stevenson es uno ya de los coautores porque se auxilia de otros autores. Y él presenta pues cómo cada pensador ha traído propuestas para arreglar lo que muchos llaman el problema humano. Y Stevenson menciona algunos de ellos. Menciona en este momento que el libro iba por 7 teorías, él incluye a Jesucristo entre unas de esas teorías. Pero las 6 restantes son, primero, la teoría de Platón, que consideró que nuestro mayor problema era el cuerpo físico y su debilidad. Platón describía al cuerpo como la cárcel del alma y veía el cuerpo como algo malo. Después menciona a Marx, donde decía que el gran problema del ser humano consistía en los sistemas económicos injustos promovidos por el capitalismo. Freud dijo que el problema del ser humano eran los conflictos internos entre el deseo y la conciencia y la reprensión que eso le infligía a uno mismo. Sartre decía que el problema humano era no darse cuenta de que somos completamente libres y que ya no hay valores objetivos. B.F. Skinner decía que era no darse cuenta de que estamos completamente determinados por nuestro ambiente. Y Conrad Lorenz decía que era nuestra agresión innata debido a nuestro pasado evolutivo. Esas son 6 de las 7. La 7ª teoría es la del cristianismo, encabezada por nuestro Señor Jesucristo. Stevenson dice, ciertamente, coincidiendo con la Escritura, de que todas estas teorías lo que proponen es que el mal que hay en el mundo es originado por el mismo hombre. Es una situación donde nos presenta un sistema autoinmune. Nosotros mismos generamos el mal. Sin embargo, añade que también todas estas teorías presentan que la solución del mal está en el mismo hombre que lo genera. Y ya esto por sí es una contradicción. Stevenson, que no es cristiano, señala que la propuesta del cristianismo es diferente. ¿Por qué? Porque la solución del mal no está en el hombre que lo genera, sino fuera del hombre, y está en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos hablando de personas cristianas. Realmente tiene sentido ontológico, tiene una significación con relación a lo que es el ser. ¿Por qué? Porque como el mismo hombre que genera el mal es el mismo hombre que lo va a recomponer. Por eso es que vemos que hay tantas propuestas de épocas en épocas, de generación en generación, y no aprendemos. Todavía seguimos insistiendo que el hombre que está dañado, que está roto, que está descompuesto, él mismo puede componer lo que él mismo dañó. No, tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al Creador, al que nos diseñó, y volver a los planos originales que se encuentran en las Sagradas Escrituras y dejar que el Señor, por medio de su gracia y su misericordia, nos repare. Si no es así, no hay esperanza. No la hay. Hay un mal en medio de nosotros y hay un mal dentro de nosotros. Probablemente
Nicodemo no tenía esta sistematización y marco conceptual como nosotros lo estamos proponiendo hoy, pero la realidad era la misma. La Biblia dice en el Salmo 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nicodemo necesitó profundamente un encuentro con Jesucristo, a pesar de su intelectualidad y a pesar de sus riquezas. Necesitó un encuentro con Jesús. Lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Abundancia de bienes, pero le faltaba todo, que era Cristo. Porque dice la Biblia que solamente nosotros vamos a estar completos cuando tengamos a Cristo en nuestros corazones. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, nuestro Señor Jesucristo. Le he hablado de un artículo que leí hace muchos años, que salió en la revista Forbes. Y mientras uno está escribiendo, pues todo el que ha hecho algún ejercicio similar sabe que le fluyen ideas. Y ese artículo del 2012 de la revista Forbes me vino a la memoria, específicamente del 22 de julio del 2012. Era un artículo que se titula La parábola de los 9 empresarios. Así se llama. Y esta parábola es un artículo basado en lo que pasó con unos hombres muy importantes por allá por el año de la década de los años 20. Y digo parte del artículo. En 1923, un grupo de los empresarios más exitosos del mundo se reunieron en el Hotel Edgewater Beach de Chicago. Este artículo es por Joshua Brown, un articulista de la revista Forbes. Y él dice lo siguiente: en conjunto, estos magnates tenían bajo su control más riquezas de las que había en el tesoro de los Estados Unidos en ese momento. Año tras año, los periódicos y las revistas habían estado publicando las historias de éxito de sus vidas, animando a la juventud de la nación a seguir su ejemplo. 27 años después, veamos lo que sucedió con 7 de ellos. Jesse Livermore, magnate de Wall Street, se suicidó. Leon Fraser, presidente del Bank International Settlement, también se suicidó. Ivar Krieger, líder de monopolio más grande del mundo, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la metalúrgica más grande, vivió con dinero prestado durante los últimos 5 años de su vida, murió sin un centavo. Arthur Kenton, el productor más famoso de cereales, murió insolvente fuera de su país huyendo de los acreedores. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de New York, duró mucho tiempo en la prisión de Sing Sing por delitos cometidos en el área financiera. Y Albert Ford, miembro del gabinete presidencial, fue perdonado para poder morir en su casa porque estaba en prisión. Fue indultado por ser acusado y comprobado de aceptar soborno. Entonces, todos estos hombres aprendieron a hacer dinero, pero después que lograron el dinero, sus vidas testificaban de que no estaban completos, de que necesitaban algo más. Nicodemo entendió eso. Se dice, se menciona, se cita, pero parece que no podemos buscar la manera de aprender por los tropiezos de otros. Parece que somos nosotros mismos los que tenemos que tropezar, caer en el fondo, revolcarnos en la mazmorra y en las agonías que producen las crisis en nuestra vida, para entonces quizás poder aprender. Nicodemo
no solamente era intelectual, rico, moralista, Nicodemo también era muy religioso. ¿Qué le podemos decir entonces a una persona religiosa, moralista, rica e intelectual? ¿Cómo podemos acercárnosles a una persona con ese perfil que haya triunfado tanto, que todo el mundo lo admira y decirle, usted necesita arrepentirse de su pecado y venir a Jesucristo? No hay nada más peligroso para una persona que ser moralista, que tener éxito, que le vaya bien sin Cristo. ¿Por qué? Porque ¿para qué Cristo? ¿Para qué tener que hablar y testificar de que yo soy cristiano? Si yo soy admirado, si a mí me va bien, si gozo de salud, si no tengo mayores contratiempos en la vida, ¿para qué? Si todo el mundo me dice que yo soy serio, que soy una persona honesta, ¿para qué Cristo? ¿Para qué tener que darle gloria a Él cuando toda esa gloria es mía? No hay nada más peligroso que una persona como Nicodemo. Intelectual, moralista, rico y religioso. No hay nada que señalarle. Sin embargo, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir la Escritura con eso es que todos nacemos pecadores. Y no importa lo buena gente que nos consideremos nosotros o los demás, hasta que no venimos a Cristo, estamos perdidos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nicodemo sabía todas estas cosas y sabía todo lo que estaba en riesgo. Por eso se acerca a Jesús de noche. El domingo que viene vamos a estar cerrando esta parte de Nicodemo a partir de la declaración que Cristo le hace. Os es necesario nacer de nuevo. Vamos a estar viendo qué significa nacer de nuevo. Mientras tanto, con todo lo que hemos visto hasta este momento de Nicodemo, debemos llegar a la conclusión que podemos ganar el mundo y perder el alma. Eso dijo Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo, como lo tenía Nicodemo, y perder su alma? También podemos sacar como conclusión qué gran peligro es tener un perfil de una persona decente sin Cristo. Incluso una persona así, es posible que seleccione algún cristiano confeso al azar y se vea aún así con más méritos. Porque hay creyentes que dejan mucho que desear. Y normalmente cuando queremos salir airosos, comparamos lo mejor mío con lo peor del otro. Y es posible que salga beneficiado con el fallo, con el veredicto. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que venir a Cristo. Tanto Nicodemo, ese moralista religioso e intelectual, como el gadareno que andaba desnudo, rompiendo cadenas y viviendo entre las tumbas, ante los ojos del Señor, ambos estaban profundamente perdidos, ambos estaban profundamente necesitados. Quiero terminar con esta narración. Una viuda que tenía solamente un hijo se esforzó arduamente, trabajando largas jornadas diarias para que su hijo nunca le faltara el pan, un techo, los estudios y una buena educación. Doblándose la espalda, partiéndose en 1000 pedazos, trabajando con honestidad, con decencia, con integridad. Desde pequeño
este muchacho tuvo lo que pobremente y dignamente necesitaba. Nunca gozó de abundancia, pero sí de dignidad. Su madre desde muy pequeño le decía: quiero que vivas una buena vida. Quiero que seas honesto, que siempre digas la verdad. Quiero que te esmeres en trabajar duro y quiero que ayudes a los pobres. Siempre le decía eso desde pequeño. Desde pequeño. El muchacho fue creciendo, un brillante estudiante, hizo sus estudios secundarios y la madre siempre le decía eso, y eso estaba impregnado en lo más profundo de su alma, que tenía que vivir una buena vida, que tenía que ser una persona honesta, que tenía que trabajar duro y que tenía que ayudar a los pobres. Este muchacho fue a la universidad, se graduó. Su madre no pudo ir a la universidad y simplemente le escribió una carta dándole las gracias. No pueden creer lo que sucedió después. Jamás volvió a dirigirle la palabra a su madre. Jamás lo volvió a ver. Jamás volvió, ni siquiera remotamente, a hacer el intento de conversar con ella. Las personas que los conocían, tanto a la mamá como a él, se le acercaban y le decían: pero ¿y por qué tú no llamas a tu mamá después que ella hizo lo que hizo por ti? Su respuesta era esta: yo he vivido y estoy viviendo una buena vida. Yo soy una persona honesta. Yo he trabajado duro y yo ayudo a los pobres. Exactamente lo que le dijo su mamá que hiciera. Hay personas que tú le hablas de Dios y le dices: tú tienes que buscar de Dios. Y comienzan a ver sus méritos. Yo soy una persona honesta. Yo soy una persona que me esfuerzo por hacer el bien, que ayudo a los pobres, trabajo duro, he levantado una familia. Eso soy yo. Pero al Dios que lo creó, nunca miran hacia arriba y se humillan delante de Él y le piden perdón por sus pecados y se arrepienten para que el Señor los salve. Nos escandalizamos cuando vemos el caso del hijo y la madre, pero no nos escandalizamos cuando nosotros nos comportamos con Dios de la misma manera. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros.